A continuación, queremos dejar con ustedes a nuestro invitado especial, el doctor Fernando Lolas Stepke, médico psiquiatra y miembro de honor de la Academia Chilena de Medicina, además de miembro de número de la Academia Chilena de la Lengua y académico correspondiente de la Real Academia Española. El doctor Lolas es investigador postdoctoral en neurociencias en el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, especialista en medicina psicosomática por la Universidad de Heidelberg, doctor honoris causa por distintas universidades latinoamericanas y uno de los 20 consultores internacionales del recientemente creado Grupo Técnico Asesor para la Conexión Social de la Organización Mundial de la Salud. Entre 2022 y 2023, el doctor Lolas se desempeñó como vicepresidente de la Federación Mundial de Salud Mental y entre 2016 y 2019 fue secretario general de la Asociación Mundial para la Psiquiatría Social. Asimismo, fue consultor del Comité de Ética de la Asociación Mundial de Psiquiatría, miembro del Comité Internacional de Bioética de la UNESCO y director del Programa de Bioética de la Organización Panamericana de la Salud, entre muchísimas otras instituciones chilenas e internacionales del área de la salud. El doctor Lolas dirige actualmente el Centro Interdisciplinario de Estudios en Bioética y el Programa en Ética Global del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Es miembro internacional distinguido de la Asociación Americana de Psiquiatría y editor de más de 20 publicaciones internacionales en las áreas de psiquiatría, medicina, psicología y bioética. A la Universidad Central de Chile se integró en el año 2020 y desde entonces ha participado como docente y conferencista en diferentes programas, además de investigador del Instituto de Investigación y Posgrado de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud. Invitamos a este escenario al doctor Fernando Lolas Stepke, quien nos dictará la clase magistral La Universidad como Comunidad Moral, Dimensión Ética de las Profesiones. Un fuerte aplauso para él, por favor. Gracias por esa presentación. Compromete mi gratitud el presidente, don Patricio Silva, y la junta directiva de la universidad, como asimismo los miembros de las distintas entidades que han tenido la temeridad de invitarme a compartir con ustedes algunas palabras. El tema que me han asignado normalmente yo lo trato en unas 3 horas de introducción más unas 5 o 6 horas de desarrollo, pero en virtud de las circunstancias nos abocaremos a ser más breves. Baltasar Gracián, mi autor favorito de la lengua española, dice: lo bueno, si breve, 2 veces bueno, y lo malo, si breve, menos malo. Voy a dividir mi exposición en 3 partes. En la primera quiero reflexionar con ustedes sobre qué significa efectivamente que esté yo aquí y ustedes allí, hablando acerca de unos temas que nos conciernen a todos de una manera muy directa. Cuando uno escucha a alguien hablar, se pregunta, por lo menos yo me pregunto, 3 cosas. El ethos, el carácter, ¿quién es ese que está hablando o esa que está hablando? El pathos, ¿qué lo moviliza, qué lo apasiona, qué le interesa? Y por último, el logos, ¿cómo lo dice? Estoy seguro que nadie va a recordar después lo que yo dije. Me van a recordar simplemente por cómo lo dije. Y eso es, creo que, un punto importante. Respecto al ethos, yo soy una persona que ha hecho de su trabajo académico un trabajo siempre de traducción de un lenguaje en otro lenguaje. Cuando era investigador básico en neurofisiología me preocupaba cómo traducir el lenguaje de las señales eléctricas del cerebro en conducta. Cuando me dediqué posteriormente a la medicina psicosomática, cómo traducir lo que las personas dicen. Sentirse enfermo no es lo mismo que tener una enfermedad ni ser considerado enfermo. Traducir entre esos 3 discursos las diferentes cosas. La traducción es tan importante hoy día que hablamos no solo de medicina translacional, hablamos también de humanidades translacionales, hablamos de posibilidades de interconexión entre las disciplinas, que todas las disciplinas son discursos. Por lo tanto, ese es un punto importante.
Por lo tanto, el logos, lo que aquí quiero decir, voy a dividirlo en tres partes. Primero, una reflexión acerca de qué es efectivamente saber. Y lo resumo en una sola palabra. Saber es participar. Fíjense que el poeta T.S. Eliot, que ganó el premio Nobel en 1948, dijo una frase en uno de sus poemas que me parece inspiradora para todos nosotros. Where is the knowledge we have lost in information? ¿Dónde está el conocimiento que hemos perdido en la información? Y eso ha dado lugar a una serie de reflexiones, particularmente de algunas personas que se preocupan de esto, sobre una especie de pirámide epistémica que nos compromete a todos en el trabajo universitario y en el trabajo académico en general. Fíjense que primero están los datos o las noticias, algo que pasa. Por ejemplo, en esta habitación hace calor o hace frío, eso es un dato, pero no es información. En cambio, si yo digo, en esta habitación hay 25 grados de temperatura, eso ya es información. Es el dato contextualizado por una teoría de la medición. Es igual que decir que una noticia es contextualizada por el modo como se la comunica. Por lo tanto, la información es el dato, pero contextualizado por una forma de medición, por una forma de contextualización, por una forma de integración en un lenguaje mayor. ¿Y qué es el conocimiento? El conocimiento no es información. Yo sé que los que conocen un poco las obras clásicas de la filosofía recordarán qué es lo que dice Platón de que es el conocimiento. El conocimiento es una creencia justificadamente cierta, pero yo creo que es otra cosa. Creo que el conocimiento es la arquitectura, la estructura que toman las informaciones para un fin social, que puede ser un fin magisterial, puede ser un fin propagandístico, puede ser un fin de cualquier naturaleza. Por lo tanto, el conocimiento es la estructura, la arquitectura que adquieren las informaciones para hacerlas relevantes socialmente. Ustedes no vienen a una universidad para obtener informaciones. Las que nosotros obtuvimos mientras estudiamos medicina son probablemente hoy día en buena medida obsoletas, pero lo que aprendimos fue a estructurar las informaciones, a tener una especie de lugar, como diría Ortega y Gasset, una especie de panal donde se puede depositar la nueva información con algún sentido. Por lo tanto, el conocimiento es información estructurada con miras a un fin social. Quiere decir esto, por ejemplo, que la misma información puede estar en el periódico, en un suplemento dominical de un periódico, o puede estar en un paper científico, pero la estructura y la audiencia son distintas. Quiero decir que las informaciones son conocimiento en la medida en que se estructuren con una finalidad social. Y hay una última etapa en esta especie de escalera epistémica que es la sabiduría. La sabiduría, ya saben, Weisheit en alemán, Wisdom en inglés, no es lo mismo que el conocimiento ni que la información. La sabiduría es el saber cómo usar el saber. Tener un conocimiento de cómo usar el conocimiento, lo que involucra una virtud, que es la virtud de la prudencia. Phronesis, como se dice en algunas partes. Esa es sabiduría. Pocas personas alcanzan la sabiduría, porque la sabiduría es como una virtud. Es una de las que llamaban los antiguos virtues of the mind, virtudes de la mente. Fíjense que la Universidad de Salamanca, yo siempre lo recuerdo, esto les pido perdón a los que me lo han escuchado, dice, lo que natura non da, Salamanca non lo presta. Recordemos siempre eso. La universidad más antigua de España dice, bueno, damos lo que se pueda, pero no le prestamos a nadie la genialidad, ni la creatividad, ni la posibilidad de ser sabio. Por lo tanto, esta escala epistémica es dato, información, conocimiento,
sabiduría. Ahora, ¿qué es esto de las profesiones y por qué yo digo que una universidad es una comunidad moral? Primero, ¿qué es una profesión? Una profesión, entre paréntesis, las profesiones modernas son en verdad muy modernas. Cuando nosotros hablamos de la medicina hoy, no es lo mismo que la medicina del siglo XVI o lo que podríamos llamar medicina en el siglo XVII. Una profesión es una respuesta institucionalizada a una demanda social. Respuesta institucional quiere decir que tiene sus códigos, tiene su retórica, tiene su semántica, tiene su etiqueta. Es un grupo de personas que responde a una demanda social. ¿Y qué es una demanda social? Una demanda social es una necesidad o un deseo para satisfacer los cuales la sociedad está dispuesta a pagar. Eso es una demanda social. Necesidad o deseo por el cual se paga. Ahora, no se paga solo en dinero. Se paga en prestigio, en amor, en poder y también en dinero. Y hay intercambios en esto. Algunas profesiones reciben mucho dinero y poco amor. Otras reciben mucho amor y poquísimo dinero. Y nosotros decimos tienen vocación. Debemos dejarlos que hagan lo que puedan. Por lo tanto, una profesión es una respuesta institucional. Por lo tanto, no existe una profesión sin una demanda social. No, el saber exactamente eso es una clave para entender por qué las profesiones modernas en realidad son más que oficios. Son oficios con una ética. ¿Y qué es la ética? La ética es a la moral lo que la musicología es a la música. Fíjense, es la justificación lingüística de que lo que la tradición, la costumbre o la ley declaran bueno, uno lo justifica mediante algún razonamiento filosófico, social o de otro tipo. Por lo tanto, la ética es un juego de lenguaje que nos permite dar justificaciones a lo que la sociedad por tradición o costumbre llama bueno o malo. Y esa justificación está siempre asociada a un poder. Como Max Weber decía, hay dos grandes tradiciones en Occidente. La Gesinnungsethik, la ética de las convicciones, y la Verantwortungsethik, la ética de la responsabilidad. Fíjense que todos los días operamos con ambos criterios. Por una parte, cada una tiene convicciones que considera inamovibles. Los que son cristianos pueden pensar que las suyas son buenas. Los que son musulmanes, que las suyas son buenas. Los que son agnósticos, también. Los que creen en otras cosas distintas de la religión, por ejemplo, la ciencia, también. Por lo tanto, uno tiene ciertas convicciones que a veces ni siquiera sabe que las tiene. Eso es lo más importante de todo. Uno a veces no sabe qué convicciones morales tiene. Hicimos una vez un estudio empírico para descubrir por qué las gentes del altiplano tenían ciertas creencias. Y nos dimos cuenta que ellos no sabían de dónde venían esas creencias, pero las tenían igual. ¿Y cuándo se da cuenta uno que tiene ciertas creencias? Cuando algo le produce malestar, disconformidad o satisfacción. Uno entonces sabe, como aquel personaje de Molière que de repente descubrió que hablaba en prosa. Uno dice, soy un moralista. No confundir, entre paréntesis, el discurso ético con las moralinas que acostumbramos a escuchar. Esto debe hacerse, esto no debe hacerse. Nada, esto es una cosa de reflexión y de justificación en base a alguna autoridad, que puede ser la autoridad de un líder carismático, la autoridad de un libro sagrado, la autoridad de la ley, que como decía Bello, manda, prohíbe o permite. Pero siempre hay un poder detrás de cualquier forma de justificación. Pero a otra forma de ética en la tradición occidental es lo que Weber llamó la ética de la responsabilidad. Cada acto humano tiene consecuencias y algunas consecuencias son buenas
y otras consecuencias son menos buenas. Y para algunos pueden ser muy buenas y para otros pueden ser muy malas. Es la decisión que tienen que tomar a veces las personas que se dedican a ciertos cargos de influencia política. Por lo tanto, todos los días combinamos esta forma de reflexionar de ética de convicciones con ética de responsabilidad o consecuencialista. Por lo tanto, una profesión es un oficio que tiene una especie de código de comportamiento que no depende solo de su dinámica interna, es una respuesta a una demanda social. Y fíjense, dentro de cada profesión se establecen ciertos grupos. Hay algunos que se dedican a perfeccionarla. Los podríamos llamar las personas que investigan. En la sociedad medieval había 3 grupos sociales. Los oradores, que eran los que pensaban, y en general era gente de iglesia en aquel entonces. Los velatores, que eran los que luchaban, los soldados, los caballeros, que más o menos mantenían su posición social, y estaban finalmente los laboratores, que eran los que trabajaban y mantenían a los otros 2 grupos, que es lo que siempre ocurrió también en el antiguo régimen antes de la Revolución Francesa. Entonces, ¿cuál es la idea detrás de esto? Que esta idea de que una profesión es un oficio ético significa 3 cosas. Primero, no es un puro saber. En eso, don Pedro Laín Entralgo, gran profesor de la Universidad Madrileña Complutense, decía: una profesión es un saber hacer. No puro saber, que puede ser erudición, ni puro hacer, que puede ser un empirismo loco. Es un saber hacer. Pero además, en una profesión se espera que quienes la ejercen sepan saber estar en la dignidad del oficio. Y finalmente, una tercera dimensión que ya está en los códigos de las más antiguas de las profesiones, por ejemplo la médica, en el Código Hipocrático: hacer saber, enseñar a otros. Saber hacer, saber estar y hacer saber. Esas son las claves de la profesión. ¿Por qué tenemos profesiones distintas cuando los anhelos que tenemos todos son tan comunes? Y aquí quiero recordarles una vieja metáfora que suelo usar con mucha frecuencia. Le pido perdón a aquellos que me la han escuchado antes. Es la metáfora del bosque. Imagínense un bosque tropical, nutrido, en el cual, si uno mira a nivel de las raíces, encuentra que están todas entrelazadas. Todas las raíces se entrelazan. Si uno mira a nivel de las copas de los árboles, están todas pegadas, entrelazadas. Pero si uno mira a nivel de los troncos están separados. ¿Quién nos dice esto sobre nuestra vida profesional y sobre el trabajo académico? Todos tenemos unas aspiraciones comunes que están en las raíces. Las compartimos con todos. Queremos eudamonía, felicidad, satisfacción, etc. Y completamos con ciertas finalidades que son las copas de los árboles. Pero accederemos entre unas y otras, entre estas necesidades y estos resultados, a través de caminos distintos que son las disciplinas. Las disciplinas no se tocan, tienen cada una su propia retórica, su propia semántica, su propia praxis social. Las profesiones no son solamente un reservorio de conocimientos, son praxis sociales bien específicas con normas estrictísimas de pertenencia y de no pertenencia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En esta zona de los troncos del bosque tenemos que ver de qué manera hacemos que volver a las raíces o ir a las copas para tener estas formas de interacción entre distintas disciplinas. Y todas las disciplinas son discursos, es decir, se estructura todo conocimiento de una manera narrativa. Y ahí tenemos la multidisciplinariedad cuando un grupo de personas se ponen de acuerdo en que hay que hacer algo, pero todos desde su punto de vista. El cometido común. Tenemos la interdisciplinariedad cuando todos se ponen de acuerdo, además del cometido común, en el contenido, en las palabras que se van a usar, hay una cierta concordancia. Y finalmente hay esta forma transdisciplinaria en el cual se abandona el chauvinismo especialista y el contexto en que uno dice las cosas
ya no es el contexto de mi profesión de abogado, de mi profesión de arquitecto, de mi profesión de médico, sino una especie de perspectiva global, humana. El otro día discutía yo con unos agentes en Italia, o sea, en un Zoom por un congreso, a propósito de que yo le dije, miren, recuerden la frase de Ortega y Gasset. El hombre, por cierto, se entiende el ser humano, ¿no? En estos tiempos no tiene naturaleza, tiene historia. Entonces una señora, una antropóloga me decía, ¿pero cómo? La biología era igual en el siglo XVI. Sí, es posible. Quizá la biología fuera igual en el siglo XVI, quizá el estómago de aquellas personas funcionara parecido al nuestro. Pero los discursos sobre eso fueron distintos. Fíjense en la época de la Ilustración, cómo pensó que eran los seres humanos, cómo pensó Kant que eran personas racionales. Miren qué equivocado estaba Kant, cuyos 300 años celebramos ahora. Las personas racionales son tan raras, como dice Baltasar Gracián, que también es mi escritor favorito, se lo recomiendo tremendamente, un jesuita del siglo XVII, que escribió una obra monumental que se llama El Criticón. Después del Quijote, sin duda la más grande de la lengua española. Dice, si los tontos volaran, nunca se vería el sol. O sea, estamos en una situación un poco compleja. Pero el punto más importante de lo que yo quiero decir aquí es que entre las preocupaciones comunes de base, nuestras aspiraciones, nuestro Erfahrungsraum, como dice el autor Koselleck, nuestro campo de experiencia y nuestras aspiraciones, hay distintos conductos, distintos caminos, distintas retóricas que nos llevan a conectar nuestros deseos más profundos, que son todos muy universales, con nuestras aspiraciones más generales, que son todas también muy universales, y ese es el sentido de las distintas disciplinas que informan a las profesiones. Quiero, como prometí que iba a ser breve, resumir lo que he dicho. He dicho que el saber es participar. El saber compartido no se pierde, sino que se multiplica. Y por eso una universidad no es solamente un lugar donde se va a obtener títulos, tampoco informaciones, son instituciones culturales que lo que hacen es producir conocimiento y fomentar que en algunas personas privilegiadas se produzca algo así como la sabiduría. Pero eso no lo podemos saber. Yo escribí una vez un ensayo que le mostré a nuestro antiguo rector de la Universidad de Chile, don Juan Gómez Milla, en que le demostraba, según la ley de Lotka, una vieja ley bibliométrica que hay, que el 80% de todo el conocimiento en una cierta área determinada está producido solo por el 15% de los que trabajan en ella. Entonces yo le decía a don Juan, ¿qué le parece esto? No lo publique, me dijo, porque esto podría pensar que entonces tenemos que echar a la mitad de la Universidad de Chile, o más. Pero, ¿sabes? Después yo, hablando con él de nuevo, le dije, no, rector, ¿sabes lo que ocurre? Es que para que haya ese Einstein o ese genio, tiene que haber un magma de trabajadores que se dediquen a lo suyo y produzcan y produzcan y produzcan. Y de repente, ojalá tengamos esa suerte, porque también hay el azar interviene, tengamos el Einstein local. ¿Por qué? Porque es cierto, la ciencia normal, como decía esta persona que inventó el término paradigma, ¿verdad? Se dedica a reproducir lo que todos ya sabemos. Cuando uno publica un paper, sabe lo que es irrelevante y lo que no lo es. No lo publica por digamos, comunicar nada. Lo publica por prioridad, porque quiere ser el primero. To get there first before the other guys. Así dicen los americanos. Entonces, el tema de la prioridad es importante. Ahora, estas instituciones culturales que llamamos universidades cultivan conocimiento y no solo producen informaciones. Y al cultivar el conocimiento lo que hacen es esto. Generan personas que tienen saber hacer, saber estar y hacer saber. Son las tres condiciones de las profesiones modernas. Y también, de alguna manera, un poco
tal vez más tenue, crean un sustrato moral, que es una eticidad compartida, que es la eticidad, lo que también se llama la cultura de la institución, que en general no pertenece a nadie, pero es de todos. De tal manera que le agradezco muchísimo esta temeridad que han tenido los miembros del rector y la junta directiva de permitirme hablar con ustedes. He acortado, ya les digo, mi exposición a una longitud razonable y les agradezco mucho la atención, no solamente a los que están aquí, sino también a los que nos miran de fuera. Gracias. Agradecemos la clase magistral realizada por el doctor Fernando Lolas Stepke, a quien le pedimos que se mantenga en este escenario. Asimismo, invitamos al rector de la Universidad Central, Santiago González Larraín, para que le entregue un presente a nuestro invitado de honor. Un fuerte aplauso para ellos, por favor.